Hola, bienvenido a una sesión más para trabajar nuestra asignatura Teoría y Práctica de la Comunicación. Como recordarás, en las sesiones anteriores estuvimos viendo la situación psicológica dentro de las emociones y estuvimos trabajando aspectos muy importantes. Te pude proporcionar herramientas básicas para entender esta situación, cómo se da en la parte psíquica con las emociones. Recordarás que mencionamos que nuestro cerebro está compuesto mayor parte por la zona racional y la zona emocional, que es una parte más pequeña del cerebro, es la que a veces influye en todo el razonamiento, cuando debería de ser al revés. Nosotros deberíamos de controlar nuestras emociones. Así que esperemos que haya sido buenas sesiones para ti, que te hayan hecho reflexionar y haya contribuido a tu aprendizaje. Como verás, ya nos estamos acercando a la parte final, a la recta final de las sesiones, de los temas, de las unidades. En esta ocasión ya iniciamos la unidad número 7, que se titula Conciencia e inconsciencia de la comunicación no verbal. La siguiente unidad será la verbal. Y vamos a comenzar con la que influye y determina más en nuestros procesos de comunicación y de interacción social. Tenemos como tema principal la comunicación no verbal. Y dentro de la comunicación no verbal, cómo manejamos la cuestión de los ademanes, la gesticulación, los movimientos corporales, los mensajes visuales, táctiles, olfativos, auditivos y gustativos, la persuasión comercial y la influencia individual y el arte como expresión comunicativa. De todo esto vamos a estar viendo en distintas formas, no de manera lineal, sino a lo largo de estas dos sesiones, esta y la siguiente, vamos a estar viendo cómo se conjuga todas estas situaciones de la comunicación no verbal. Por supuesto, el objetivo particular para nuestra sesión es que al término de la unidad podrás conocer las diferentes formas en cómo se desarrolla la comunicación no verbal. Y específicamente revisarás las formas prácticas corporales y gesticulares de la comunicación no verbal. Como puedes ver, antes de iniciar propiamente desde nuestro primer tema, quisiera ir al pizarrón para dibujar un pequeño esquema que nos va a ir sirviendo de guía a lo que vamos a estar desarrollando. Ya habrás visto en otras asignaturas que hemos aclarado el concepto de comunicación y aquí mismo en nuestra asignatura hemos hablado hasta el cansancio sobre este concepto. El proceso donde se interactúan dos personas o más, unos que constituyen ser emisores, otros receptores, donde se transmiten mensajes a través de canal, donde se evita lo menos posible que los ruidos, los interruptores, logren a completar el proceso. Pero si bien es cierto la comunicación definida como un proceso, eso implica que la comunicación tiene dos vertientes importantes. Una vertiente llamada comunicación verbal y otra vertiente, comunicación no verbal. La comunicación verbal también se la ha determinado como una comunicación oral y otra escrita. De esto hablaremos un poco más en la siguiente unidad, pero aquí básicamente en esta clasificación de lo que es la comunicación, la cuestión cuando nosotros hablamos, como en este momento yo estoy hablando, tiene un impacto verbal, o cuando yo escribo algún documento o la diapositiva que estás viendo en tu pantalla, es un escrito y entonces pertenece al orden verbal. Pero sin duda, dentro de cada una de las sesiones y de las videoclases, no solamente estoy hablando o leyendo la diapositiva,
de alguna manera estoy explicando y dándole énfasis para que tú tengas una mayor comprensión. Y entonces esa parte que no se ve escrita, ni tan solo es hablada, sino con muchas otras actividades propias de mi cuerpo, es la comunicación no verbal. De esa es la que vamos a estar hablando. Ahora, dentro de este esquema, vamos a ver que la que tiene mayor impacto en las relaciones sociales por supuesto, tiene mayor impacto la no verbal. Sin embargo, la verbal también tiene un impacto en la vinculación, nada más que con porcentajes completamente diferentes. Vamos a ver un esquema que no me quiero adelantar referente a eso. En este esquema entonces, en este cuadro, podemos ver que la comunicación como un proceso inacabado, humano, que se da todo el tiempo, lo podemos clasificar en dos, en verbal y no verbal. Ahorita empezaremos a trabajar la parte de la comunicación no verbal. Y entonces vayamos con la primera aportación sobre esto. Dice, la comunicación no verbal es aquella que abarca señales distintas a las palabras, siempre y cuando se entienda que la distinción entre las palabras y otras señales a veces no es muy clara y puede traslaparse. Es decir, si regresamos al esquema, pero ahora con otro color, ¿sí? La comunicación verbal de la no verbal, la diferencia es que aquí se utilizan señales. Siempre y cuando estas señales no tengan que ver con esta, no tengan que ver con lo hablado y con lo escrito. Cuando es hablado, cuando las señales tengan que ver con lo hablado, es diferente porque en esta situación las señales tienen que ver con el tono y también el sentido de la oralidad. Es decir, estoy recordando cuando era niño, había muchas formas en cómo los papás trataban de controlarnos. Y normalmente los de mi generación para atrás coincidimos en lo mismo. A veces una sola mirada era suficiente para tranquilizarnos. Hoy en día ya no pasa eso. Pero no solamente una mirada, sino que a veces uno como que no veía a los papás o a la mamá y seguía de travieso. Y como la mamá identificaba que no queríamos verla, entonces hacía como una primera llamada. Estate quieto. Ese estate quieto suena como una advertencia leve. Y sigue uno jugando, chacoteando, y la mamá va a decir, te estoy diciendo que te estés quieto. Y entonces el niño empieza a entender que ya es una advertencia un poquito más fuerte. Y aún así desafía el niño, o desafiábamos, para ver hasta dónde es capaz la mamá de establecer un alto total. Y uno seguía jugando. Y entonces, escuchen el tono. Te estoy diciendo que te estés quieto. Entonces ya el tono subía, ¿sí?, más fuerte, y entonces es cuando uno ya se paralizaba y dejaba de jugar. Entonces eso es lo que significa. Las señales, ¿sí?, las señales, si tienen que ver con la oralidad, la diferencia con lo verbal es que es el tono y el sentido. El sentido, se me ocurre también otro ejemplo,
es muy burdo, y lo he puesto en otras ocasiones, pero es muy divertido, ¿no? Imagínense una sola frase empleada de distintas maneras, como aquellos recién casados, muy enamorados, después de la luna de miel, llegan a su nidito de amor, su casa, y al otro día él se despierta y se despierta ella y dice: ¿cómo amaneciste? Con un tono y un sentido de amor, de cariño, de ternura. Pero pasan 5 años de matrimonio. Y entonces es la misma frase: ¿cómo amaneciste? Ya no es tan acalamerada, ya no es tan dulce, pero sigue siendo con cierto grado de ternura. Pero pasan 10 años de matrimonio. Y entonces es: ¿cómo amaneciste? Ya cambió el tono, cambió el sentido de la oralidad, ¿sí? Tiene más impacto. Pero ya son 15 años de casado. ¿Cómo amaneciste? Ya te diste cuenta, la misma frase. Ah, pero ya pasaron 25 años de casado. ¿Cómo amaneciste? Vean la diferencia entre recién casados y los 25 años. Pero ya tienen, híjoles, 40 años de casados, 50 años de casados. Y la frase sería: ¿cómo amaneciste? Entonces vean ustedes cómo cambia el tono y el sentido de la oralidad. Por eso las señales es lo que hace diferente a la cuestión verbal, ¿sí? Aunque tuviera que ver incluso con el escrito, también el escrito no es letra muerta. Cobra vida, depende el sentido y el tono, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante también, porque en una empresa, en una organización, la vía de comunicación que más utilizamos son, por ejemplo, el correo electrónico. Y aunque estemos no muy lejos de un departamento a otro, dentro de la misma organización, utilizamos el correo, ¿no? Y entonces hay veces que se pueden generar serios problemas, como por ejemplo, en una ocasión que un grupo de ejecutivos se quejó amargamente contra uno de los investigadores de un proyecto, ¿sí? Porque había mandado un correo, ¿sí?, masivo, donde solicitaba explicación y corrección de varios errores de un informe, estableció un informe ejecutivo fruto de una investigación. Y él, como investigador, no estaba conforme. Y entonces, como quienes leyeron el correo lo abordaron de una manera negativa, que fueron y se quejaron contra el director escuchó su queja, mandó a llamar a este investigador, ¿sí?, por la queja de los ejecutivos, y entonces hubo confrontación. Es que su correo fue ofensivo, porque desarticuló, desacreditó nuestro trabajo, y empezaron un alegato. Y entonces él, en defensa, dice: mira, efectivamente yo escribí este correo y sostengo que están mal planteados algunos procedimientos, pero nunca fue con el afán de ofender o de ridiculizar tu proyecto, simplemente que creo que se puede mejorar. Dice: pues es que a nosotros nos pareció como una ofensa, que de plano no servía nada. Entonces, también observa que las señales son los que determinan en qué sentido le estamos dando las cosas. Por eso es muy importante que aún lo que digas y lo que escribas deba estar en las señales correctas que tú quieras comunicar, porque se puede malinterpretar, ¿sí? Se puede generar otra cosmovisión. Entonces, esas otras señales a veces no pueden ser muy distinguidas en la parte de la verbal,
cuando no le damos la direccionalidad del sentido y el tono como hacemos las cosas. Ahora, es muy importante también que dentro de nuestros movimientos, la parte de kinésica nos garantiza las negociaciones exitosas a partir de entender al otro, debido a que el lenguaje kinésico es una técnica para examinar el comportamiento humano a través de los movimientos corporales y de los gestos. Entonces, otra vez las señales. Aquí las señales serían los movimientos que nosotros utilizamos, nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo está lleno de señales y nuestros movimientos son un conjunto de señales para enfatizar las cosas. Entonces, dentro de la comunicación no verbal, es muy importante cómo manejamos nosotros nuestro tono de voz, cómo manejamos nuestra postura, cómo manejamos nuestra mirada, nuestros gestos, cómo manejamos nuestros brazos, ¿no? Es como cuando dos personas a lo lejos se ven que están platicando. Entonces uno que está a una distancia considerable, tal vez se va acercando y está observando a dos personas. Y uno de ellos, que es el que está como que hablándole al otro, el otro nada más está así parado, escuchando y viendo. El otro hace movimientos así de manoteo y se ve así tan brusco y se ve así tan agresivo que el que está hasta el otro lado y se está acercando y dice, se me hace que ese está discutiendo y está exaltado porque hasta levanta sus manos y se ve muy agitado, ¿no? Pero te vas acercando y te vas dando cuenta que no está exaltado ni está enojado, únicamente está representando en su lenguaje, en su comunicación con el otro, con su receptor, está interpretando esa forma de un hecho que fue testigo y que se lo está representando él, y el otro nada más está observando esos movimientos y le están confirmando los hechos narrados oralmente, pero de alguna manera enfatizado a través de sus movimientos. Y entonces el que venía de lejos dice, me equivoqué. Y hasta le dice, oiga, yo pensé que se estaban peleando. Dice, no, ¿cómo crees? Nada más le estoy comentando qué pasó en la junta de ayer y lo que sucedió. Entonces, dice, y se lo estoy explicando, porque él no estuvo. Entonces, los movimientos, el lenguaje kinésico, nos garantiza, de alguna manera, la comunicación exitosa, siempre y cuando vayan correspondientes las señales a lo que nosotros queremos expresar y lo que queremos de alguna manera comunicar. La connotación más común del término de esta situación que hemos estado hablando equivale a la comunicación que se establece por medio de distintos a las palabras o las diversas manifestaciones de nuestra corporalidad, ¿sí? Es decir, a lo mejor podemos decir una cosa con nuestra boca, pero nuestro cuerpo y nuestros gestos dicen otra. ¿Qué pasaría si tú has estado de viaje muchas semanas y has dejado de ver a las personas más importantes de tu vida, que pueden ser pareja, padres, amigos muy cercanos, y de repente llegas de sorpresa cuando todos están en una reunión? Es obvio que lo que tú esperas al llegar a abrir y decir, sorpresa, ya llegué, pues los demás, los que son muy allegados a ti, que tienen alguna referencia muy íntima contigo, sentimental, pues les dé un gusto y vayan corriendo, te abracen, te saluden, ¿no? Estén eufóricos de tu llegada sorpresiva. ¿Qué pasaría si tú llegas, dices, aquí estoy, voltean a verte, nada más te ven de arriba hacia abajo, te ignoran y siguen haciendo lo suyo? Pues es obvio que tú te sentirías como, bueno, ¿qué no les dio gusto verme? ¿Les dio lo mismo? No me fui hace 5 minutos, me fui hace un mes, que no hubo comunicación,
no hubo ninguna manera de avisarles, aquí estoy, pues lo menos que yo hubiese querido esperar de ustedes era un buen recibimiento, a lo mejor no una fiesta, pero sí un buen recibimiento. Porque de alguna manera, nuestras manifestaciones de lo que nosotros decimos van de acuerdo a lo que nosotros queremos comunicar. Por eso, la separación de los comportamientos de manera verbal y no verbal en dos categorías es prácticamente imposible. Pero, por supuesto, tiene más impacto cuando lo hacemos de manera no verbal. Y entonces, aquella persona que esperaba que lo recibieran con los brazos abiertos literalmente, con un abrazo, tal vez con un beso, pues la persona se queda impactada de que no hubo esa correspondencia. Ahora, la línea divisoria entre ambos no es muy rígida, porque en la mayoría de los casos ambos se combinan, complementan y se relacionan. Esto es una gran verdad. Es decir, no voy a decir, pues ¿saben qué? Ahora voy a comunicar todo no verbal. Entonces, imagínense, ahorita, a partir de este momento hasta que termine la hora, no voy a hablar y les voy a dar la clase. ¿Te imaginas si así me paso toda la clase? Pues algunas cosas vas a entender y otras no. Entonces yo necesito, ¿sí?, esa parte de lo verbal para reforzar lo no verbal y viceversa, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, en tu pantalla está bien dividida donde salgo el video, donde está el control de la diapositiva y donde está la diapositiva misma. ¿Y qué pasa si no estuviera la diapositiva y nada más estuviera yo hablando? Te aseguro que a los 10 minutos estarías completamente dormido. Y cuando te despiertas, ya acabó la clase. ¿Por qué? Pues porque no viste la parte escrita. Entonces, están íntimamente relacionadas, pero por supuesto hay más énfasis en la parte no verbal. Por lo tanto, la comunicación no verbal es aquella que abarca, como ya lo habíamos dicho, y fíjense, voy a subrayarles esta parte, ¿no? Señales distintas a las palabras, siempre y cuando se entienda que la distribución entre las palabras y otras señales a veces no es muy clara y pueda de alguna manera traslaparse. Entonces, el lenguaje corporal desprovisto de palabras, es decir, movimientos, olores, expresiones del rostro, ¿no? No tendrían mucho sentido. La parte de corporal cobra sentido en tanto que nosotros manejamos también la parte verbal, aunque tenga más influencia y más poder el primer caso. Las expresiones, tanto voluntarias como involuntarias, hace referencia al cómo se dice, los gestos, expresiones faciales, movimientos corporales, distancia, etc. Es decir, que todo eso va a ir reforzado con los ademanes, con el movimiento, el cuerpo, la cara, todo entra en juego al mismo tiempo, ¿sí? Por eso ahora sí vamos al esquema que de alguna manera lo explica todo, ¿no? Vean ustedes en esta pirámide, la parte de abajo es el 55% de nuestra comunicación se basa en aspectos de señales y gestos. Un 7% es únicamente verbal y un 38% vocal. Entonces, si se fijan, ¿dónde tiene mayor énfasis? Por supuesto, en la cuestión de señales y gestos, tal y como está ya en el esquema que hemos dibujado en el pintarrón. Por supuesto, los demás no son ignorados, al contrario, conjuntamente se están dando, ¿sí? Hay veces que sí podríamos, por ejemplo, estar en una aula, 10 personas, y no hablar ni una sola palabra. ¿No te ha tocado que, por ejemplo,
a lo mejor vas a una entrevista de trabajo y a todos los citan a las 5 de la tarde. Porque puede ser que pasen uno por uno o van pasando en grupos. Y entonces llegas, saludas, dices buenas tardes y los demás responden buenas tardes y todos están seriecitos con su foldercito, con su currículum, bien vestiditos, sentaditos, hombres y mujeres. Y tú llegas, te sientas, observas quiénes están ahí, te observan a ti, ¿sí? Y ya hay un silencio total. Un silencio total. Pero, porque todo el mundo está esperando y todo el mundo viene como a una expectativa, vengo a ver si me aceptan. Y todo el mundo viene a lo mismo. Y a lo mejor hasta uno llega a pensar, híjoles, ¿contra quiénes voy a competir? Híjole, a lo mejor esa muchacha como está bonita, a lo mejor la van a contratar por estar bonita y bien vestida. O este se ve así como que más desenvuelto, como que con mayor porte, a lo mejor lo contratan a él. Y a mí me contratarán, no, como que la competencia está dura. Y otros a lo mejor estarán pensando, no importa cuántos sean, yo voy a obtener el trabajo. A mí me van a escoger, con cierta seguridad. Y cada uno está pensando cosas diferentes. Y se están viendo unos a otros. Y nadie se habla. En un primer tiempo, que están ahí juntos, y que ya se tardó un poquito la sesión para ingresar a la entrevista, ya se alargó y siguen ahí estando juntos. Hasta que alguien rompe el silencio. Y dicen, pues como que ya se tardaron, ¿no? Y ya se empieza a relajar un poquito el ambiente. Dicen, sí, no, sí, si nos citaron a las 5, no, mira, ya son 5:30, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y será que pasemos todos? Y oye, ¿tú de dónde vienes? No, pues yo vengo de tal. No, ¿y tú cómo te llamas? Y típico, ¿estudias o trabajas? Le dicen a ella, ¿no? Y así empieza a romperse el hielo, empieza a haber interacción. Y empieza, no, pues yo vengo de tal lugar, no, yo estudié tal cosa, no, pues a ver quién de nosotros, ojalá que todos nosotros, no falta el que diga un chascarrillo, un chiste, para ambientar. Ya la situación se relajó. Pero al principio, ¿cómo estaba? Tenso, estaba, este es mi espacio, a lo mejor nos veíamos con cierta rivalidad, y de repente el ambiente cambió. Entonces, cuando estamos en silencio, estamos comunicando cosas. Estamos comunicando a lo mejor con nuestro rostro de pocos amigos o de buenos amigos, con nuestros gestos. A lo mejor si vemos entrar a alguien más, ya somos muchos, y vemos entrar a otras más personas, hacemos un gesto, no vienen más. Y eso que lo ve otro y dice, sí, tiene razón, ya hay más, y de aquí pues ¿cuántos van a escoger? Que no vayan a salir que de 20 nada más uno, pues entonces ¿a qué viene uno? ¿Qué chiste tiene? Pues que nos escojan por lo menos a la mitad, ¿no? Entonces los gestos dicen muchas cosas sin necesidad de hablar, ¿sí? Hasta que ya empezamos a hablar es como confirmamos. Y entonces la persona que había visto el gesto de otro dice, sí, mira, él como que no le parece que venga, ¿no? Porque lo siente como amenaza, de que entre más, menos posibilidades puede haber para quedarnos. Y tiene razón. Y entonces así es como comienza la comunicación. En el sistema de la comunicación no verbal, como que hay varios elementos que debemos de considerar, ¿no? Nuestra apariencia, ¿no? Nuestra apariencia comunica, por eso es muy importante cuando tú vas a conseguir un trabajo o vas a presentar un proyecto, es muy importante también cómo te vistas, ¿no? Si tú te has fijado, todos los que participamos en tu educación, en tu formación profesional, venimos de la mejor manera, formal, el reflejo, la identidad que estamos reflejando de una institución seria, profesional, donde colaboramos profesionistas exitosos, donde hemos tenido campo de acción profesional importante y por eso es lo que reflejamos. Imagínate, y digo sin afán de ofender porque tengo
algunas amistades que son así y conozco mucha gente así. Pero imagínate que digamos, no, pues colegio de empresarios, una excelente educación para tu formación profesional y empresarial, que seas un exitoso, y de repente aparece en la cámara un profesor así, con sus rastras, así, lleno de tatuajes por acá, su camiseta media rota, su pantalón así medio sucio, con chanclas, y dándote la clase. Digo, sin afán de ofender, no estoy diciendo que ese tipo de personas sean malas o no son deseables, pero no están ubicadas en este ámbito que queremos comunicar. O sea, para cada contexto, para cada situación, tenemos que comunicar. Por supuesto, si yo digo, pues voy a ir con mi hijo a jugar fútbol, y vamos a divertirnos, pues no voy a ir de traje, no voy a ir de zapatos a la cancha en un campo para jugar fútbol con él. Pues me tengo que poner la ropa adecuada, ¿sí? Los zapatos adecuados para poder jugar fútbol. Entonces, dependiendo del escenario, es muy importante nuestra apariencia y tú siempre debes de reflejar, sobre todo en los contextos ejecutivos formales, debes de reflejar una apariencia de ser un profesional, de ser un exitoso, de que tú estás impactando con tu propia presencia. También cómo hablamos, esa es otra manera, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en las primeras sesiones, no es concebible que en una aula de clases, ¿sí? Y mucho menos en grabación, todavía menos concebible, pero en una aula donde se da una interacción a veces de cierta confianza con los alumnos, que el profesor se suelta hablando todo un arsenal de groserías. No es posible. Hasta nuestro lenguaje, cómo hablamos, tiene que ser un impacto en la sociedad, en el contexto donde estamos. Y no es que nos damos golpes de pecho y sea malo y nos vamos a ir al infierno si decimos groserías. No es por eso. Hay contextos donde se da y contextos donde nuestro lenguaje tiene mucha relevancia. Lo mismo también cómo olemos, cómo nos movemos, cómo el ambiente actúa sobre las interacciones y al mismo tiempo afectado por ello. Es decir, toda esta parte que a veces no es solamente hablada y escrita, tiene mucho impacto social. Veamos rápidamente algunos conceptos básicos, ¿no? Que tienen que ver con la comunicación no verbal y vamos a enfatizar algunos de ellos. Por ejemplo, la paralingüística, a manera de que vamos a ampliarlo un poco más, estudia las variaciones no lingüísticas que son la elección del idioma, el uso del lenguaje y es un elemento importante a considerar para hablar con claridad. La kinésica, que ya lo habíamos mencionado de alguna manera, examinar el comportamiento humano a través del movimiento corporal y de los gestos. Proxémica, estudio de la manera en que los humanos utilizan los espacios. De esto vamos a enfatizar también. La polisemia, cada señal no verbal o corporal tiene diversos significados de acuerdo con el contexto en el que se realice, ¿no? Entonces, los ademanes que vamos a hacer con la mano, dependiendo del contexto, tienen mucho significado, a veces que puede variar de región a región, ¿no? Veamos la paralingüística. La entonación o el énfasis que se le da a las palabras, el tono, el volumen, el timbre, la expresividad, las pausas, la habilidad con que se utiliza la voz, resultan un instrumento de gran utilidad dentro de la comunicación. Porque ahí es donde se imprime, por ejemplo, cómo queremos decir las cosas, por qué tenemos que enfatizarlas, ¿no? La expresión que nosotros le estamos dando al sentido de las palabras. Y entonces eso es lo que hace que contribuya a mejorar nuestro nivel de conversación. Un poquito más de la paralingüística. El número de sonidos está limitado por el timbre, por la sonoridad, por el carácter o brevedad y la duración en cómo nosotros utilizamos los tonos de la voz. Cuando no llega al umbral de la sensibilidad, producen entonces disonancias, ¿sí? Es decir, que la gente no entiende. ¿Quiso enfatizarlo o está enojado o ya se enojó? ¿Sí? A mí me tocó una ocasión que estaba yo dando un discurso y entonces llegó un momento en que empecé yo a enfatizar fuertemente una idea, así con
con mucha vehemencia, con mucho calor, y de repente se acercó un joven, oiga, ¿y por qué estaba enojado? ¿Por qué se enojó? Y no me enojé. Es muy difícil que yo me enoje. No me enojé. Dice, pues parecía que estaba enojado, ¿eh? Y me puse a reflexionar. Creo que me pasé de la mano en cuanto al tono. Entonces, para las otras ocasiones, le bajé un poquito el tono, que no se viera tan agresivo. O sea, en ese afán de querer enfatizar las cosas y darle así como mucho poder a eso que estoy mencionando, a lo mejor llego o rompo la barrera y me llego a la frontera, me brinco la frontera de pensar que a lo mejor estoy exaltado y muy enojado, ¿no? Eso me ha pasado seguido, pero he tratado de regularlo. La proxémica es un aspecto que debemos de tomar en cuenta porque tiene que ver con el espacio físico, ¿no? Yo, por ejemplo, en una clase universitaria puse un ejercicio, una técnica grupal que le causó mucho conflicto a los muchachos, ¿no? ¿Por qué? Porque les pedí, a ver, quiero que se pongan de frente, uno a uno, y vamos a dar solamente un paso de distancia. Y ante ese paso de distancia llegamos, aquí en esta altura debe estar una persona y al paso de distancia la otra, es decir, a la altura de donde termina nuestro escritorio. Y entonces, digo, pónganse a dialogar los dos. Y dialogaron como amigos, como cuates que son de la clase, que ya tenían con tiempo conocerse, ¿no? Digo, cuéntale por favor lo que hiciste el fin de semana. Y empieza a narrar. Digo, y le digo al que está aquí, ahora da un pequeño pasito adelante, porque a lo mejor no te escucha bien. Entonces da el pasito adelante. Entonces imagínense, aquí está la otra persona, el interlocutor, y le empieza a hablar y empiezan a decirse, a preguntarse. Digo, oye, otro pasitito adelante, porque no te escucha bien. Dice, ay, ¿cómo no, profe? Sí me escucha. No, un pasito adelante para que te escuche mejor. Y un pasito. Y entonces ya están más cerca, se empiezan a platicar, a dialogar. Digo, por favor, otro pasito. Y se me queda viendo. Otro paso. Y se empieza a reír, se empieza a poner nervioso. Ándale, un pasito más. Ay, profe, no, ya está muy cerca, ¿no? Da un pasito. Y da el pasito. Y ya lo tiene muy cerca. Y digo, háblale de frente. Pero al hablarse, uno volteaba hacia un lado y el otro volteaba. Digo, no, véanse de frente. Y entonces empezaron a sudar. Digo, otro pasito más. No, profesor, por favor, otro pasito. Entonces imagínense ya dónde estaban. Y estaban ya sudando, estaban ya incómodos, ya no se concentraban. El otro, el que estaba aquí, nada más se hacía más para atrás, ¿no? No se movía del punto donde dije, ahí no te mueves, pero se hacía para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque empezó a invadir un espacio, que ahorita vamos a ver las distancias, ¿no? Entonces, la proxémica tiene que ver justamente lo relacionado a la distancia física, el espacio inmediato en que las personas se relacionan con otras, ¿no? Y entonces, esas van a depender, la distancia va a depender del tipo de relación, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que hubiera pasado si yo le hubiera dicho ahí en la clase había una parejita, ¿no? De novios. Oiga, y hubiéramos hecho el ejercicio, por supuesto que si le hubiera dicho, a ver, igual ella aquí y él acá, da un pasito chiquito adelante para que le escuchen mejor. Eso hubiera hecho. Vean todos los pasos que si hubiera brincado y hubiera llegado, digo, un poquito más cerca, hasta la abraza y la empieza a besar. Eso hubiera sido, ¿por qué? Y ella lo hubiera permitido, porque hay un espacio donde en su relación le permite estar cerca, e incluso hasta le reclamaría, ¿y por qué estás tan lejos? Vente aquí cerquita de mí. En cambio, si alguien no conociéramos, oye, hazte más para allá, ¿no? Estás invadiendo mi espacio. Y entonces justamente la distancia o la proximidad entre las personas es interrelación, por ejemplo, cuando es interrelación íntima, va
de los 0 centímetros a los 50 centímetros, ¿no? Perdón, al punto 5 centímetros, ¿no? Eso va dependiendo. Cuando es una relación íntima, cuando es una relación casual o personal, va de los 50 centímetros al metro, a 1 metro. Y cuando es social, consultiva o pública, va de 1 metro a 3 metros. Entonces va ampliándose la distancia dependiendo si la relación cada vez es más lejana. Y si es más cercana, pues va haciéndose más interacción. Entonces, en la comunicación las personas interactúan en el contacto físico, puede ser funcional, profesional, social, de cortesía, de amistad, cálido, de amor, de intimidad, sexual, estimulante y también automanipulaciones del cuerpo, es decir, tiene mucho que ver esta parte proxémica. Ahora, sin embargo, vamos a ver rápidamente los tipos de comportamiento no verbal, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, unos conocidos como emblemas, que son actos corporales que tienen traducción verbal directa. Entonces, nos queda muy claro lo que está haciendo con el cuerpo, ¿sí? Las personas están muy conscientes de que realizan estos actos en la misma medida que lo están en la selección de las palabras. Entonces, si yo digo, bueno, los que estén muy interesados en poder participar de este grupo, pues por favor, dé un paso hacia adelante. Entonces, si yo doy un paso hacia adelante, estoy indicando que tengo interés de participar en esa actividad. Si yo me quedo parado y yo digo, pues a mí sí me gustaría, ¿y por qué no das el paso al frente? No, aquí estoy bien, pero si les hace falta a alguien, considérenme, ¿no? No, o sea, el que tiene interés, da el paso al frente. Entonces, en ese sentido, es emblemático porque no hay vuelta de hoja. Ahí el paso al frente es la señal principal de decir, le interesa. La otra tiene que ver con los ilustradores, otro tipo de comportamiento ilustradores, que son gestos que acompañan, ilustran y refuerzan el diálogo, ¿sí? Aunque al parecer las personas son capaces de controlar estos movimientos a nivel de conciencia, es menor que el que se tiene respecto a los emblemas. Es decir, cuando los gestos acompañan o dan ejemplo de lo que yo estoy o refuerzan de lo que yo estoy diciendo, entonces a la persona le está quedando más claro, ¿sí? Es decir, si yo de repente tengo un amigo que no he visto desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo lo vea, voy a hacer la expresión, oye, qué gusto, voy a decir la expresión, qué gusto me da verte. Pero eso no significaría mucho para él si le digo, oye, qué gusto me da verte. Hace tiempo que no nos veíamos y mira, ¿dónde nos encontramos? Oye, pues vamos ¿a qué hora sales para que vayamos a tomar un café? Vamos a platicar, vamos a ponernos al día. Entonces, mis gestos están reforzando mis palabras. Pero si yo le digo, pues me da mucho gusto verte, qué bueno encontrarte aquí, pues no le va a convencer, no, o sea, claro que no le da gusto verme, es más, ahora hasta disgusto el verme. Entonces nuestros gestos de alguna manera tienen que confirmar esas palabras. Otro tipo de comportamiento no verbal, estamos hablando así como que esta parte de los soportes de la comunicación no verbal, todavía nos falta entrar en materia toda esta parte de los gestos, pero una es la demostración de afecto. Son expresiones faciales que reflejan el estado emocional de la persona. Entonces, no puedo yo decir, estimados alumnos de colegio de empresarios, quiero decirles que me siento hoy de maravilla, contento, alegre, satisfecho de estar dando una clase con ustedes. No está reflejando mis sentimientos, pero si yo digo,
Estimados estudiantes del Colegio de Empresarios, no saben qué contento, ya me acostumbré a estar aquí grabando con ustedes, de que nos podamos interactuar a través de la red. No quisiera que acabaran las sesiones, pero ni modo, así como todo lo que empieza tiene que terminar, pero esperemos que nos volvamos a ver en otra asignatura y podamos compartir nuevas experiencias. Eso es diferente, ¿no? Ahí yo estoy expresando el sentimiento. Otro tipo de comportamiento no verbal son los reguladores, comportamientos que sirven para mantener el flujo de información en la conversación. Proveen la retroalimentación que se necesita para saber si se entiende el mensaje. Se perciben más fácilmente cuando se observan en otras personas. Entonces, este tipo de comportamiento lo que ayuda es como clarificar lo que yo de alguna manera ya enfaticé. O sea, es reiterativo a lo que yo ya enfaticé con mis manos, con mi tono, y nuevamente lo vuelvo a decir. Entonces, eso, por ejemplo, puedes observarlo en ciertos comerciales de tu región, ¿no? Cómo enfatizan un producto. Empiezan a hablar de las bondades, pero al principio hablan de que ese producto es económico. Empiezan a enfatizar las virtudes, las bondades del producto, ¿no? Y al final vuelven a hablar acerca del precio, que es muy cómodo, que es muy barato, que es muy eficiente y que es más rendidor que otros productos. Y hasta ponen la comparación con otros productos. Entonces, esa es una forma de reiterar. Y otro tipo de comportamiento, para terminar esta parte, se le conoce como los adaptadores. Comportamientos producidos por efectos de inseguridad. También se les conoce como tics nerviosos. Por lo regular, la persona tiene poca conciencia de estos actos. Entonces, hay veces que lo vemos que está sudando o empieza a morderse los labios o empieza a voltear por todos lados. Entonces, quiere decir, esta persona tiene algo, ¿no? Es decir, está usando adaptadores. Entonces, como puedes ver, todos estos tipos de comportamiento no verbal se dan en todas las relaciones sociales, en todos los ámbitos empresariales, familiares, culturales, deportivos, etcétera, para que tú puedas ir haciendo y observando a las personas y diciendo, pues este tipo de comportamiento pertenece a esto, ¿no? Trata de hacer ese ejercicio para que te quede más claro el conocimiento y puedas aplicarlo de la mejor manera. Vamos a terminar esta sesión de esta unidad. No hemos concluido. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por tu atención y tu participación y colaboración.